El tema de la jornada definitivamente también cuando se habla de las condiciones del clima hay que tener mucha propiedad para hacerlo. Hay que tomar en cuenta que los pronósticos son solamente esos, pronósticos, y cambian en cuestión de horas muchas veces, así que reitero, se necesita mucha propiedad, mucho tacto, mucha sabiduría para hablar de este tema. Afortunadamente en Guatemala para eso está Eric de Paz, a quien le damos la bienvenida acá a T13 Noticias. Eric, buenas noches y gracias por atender el llamado. Alan Alfaro, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Saludos a la audiencia de T13 Noticias a esta hora y todo el equipo de noticias. Es muy propia la presentación en cuanto a estar preparados para lo que está ocurriendo en Guatemala y en gran parte de la región. Quiero comentarte que para poder reaccionar debemos estar informados y en este caso ya se ha estado desplazando ese frente frío famoso número 15 de la temporada y su primer impacto en Guatemala fue generar nubes bajas, lluvias. Luego vino el descenso de temperatura más acusado y cuando este ya se ha desplazado un tanto, pues nos quedamos bajo el efecto del sistema de alta presión atmosférica, que es lo que estamos padeciendo en este momento, que tiene la característica de acelerar el viento de manera rachada. En este caso, en la ciudad capital ha estado entre los 60 a 70 kilómetros por hora y en la zona del Cañón de Palín se ha acelerado hasta los 90 kilómetros por hora. Lo que hemos visto como el que hayan caído árboles, se derriban vallas publicitarias, cables del tendido eléctrico, algunas edificaciones, es una evidencia de que este sistema está muy fuerte. ¿Cómo funciona una alta presión? El peso de la atmósfera sobre determinado punto terrestre, que tiene un valor muy alto esa columna, pues lo que va a hacer es acelerar todas las partículas a medida que se va moviendo. El desplazamiento puede ser lento, tomando en cuenta la posición del centro de la alta presión o su parte delantera, y de esta manera Guatemala, Belice, gran parte de Yucatán, más tarde será el norte de Honduras, vamos a estar padeciendo estos efectos. Porque, como se mencionaba en el reportaje, en cada estación los efectos que generan las condiciones atmosféricas o las condiciones de las placas tectónicas pueden agudizarse. En este caso particular, la parte del año en la que nos encontramos ya muy avanzado en que la Tierra va a pasar por el solsticio de invierno para el hemisferio norte, genera ciertas condiciones inmediatas para Guatemala y vamos a estar teniendo episodios como estos. El Servicio Meteorológico Nacional, el INSIBUME, ha indicado que esto se va a prolongar hasta más o menos el jueves, porque se da un intervalo de unos 3 a 4 días en los cuales la alta presión se desplaza con libertad porque es un aire más frío, más pesado, y entonces tenemos estos efectos. En cuanto a las bajas temperaturas, ya se han dado algunos decesos por los mismos, porque en la noche precisamente el viento se acelera aún más por las diferencias de temperatura, y si tenemos una temperatura de 12, 11 grados, el efecto térmico hace que el cuerpo humano lo perciba como 7 grados aquí en la ciudad capital, y no digamos en el altiplano central. Por eso, las precauciones en cuanto a si vivimos cerca de construcciones, edificaciones, vallas publicitarias y árboles, es necesario estar conscientes de ellos para evitar este riesgo. Esta condición se va a estar repitiendo, Alan. Estamos entrando ya en la segunda quincena de diciembre, luego este sistema de alta presión se debilita, se recupera un tanto la temperatura y luego vuelve a avanzar otro sistema parecido. Estos sistemas tienen su origen en la zona polar, en el hemisferio norte, se desplazan por toda la zona continental hacia la región del Atlántico, alcanzan el Golfo de México y en el ínterin pues tocan también la parte norte de Guatemala, la región central, el altiplano. A los amigos que nos ven en la costa del Pacífico, entre la boca costa se genera un efecto que los lugareños conocen como nortes. Esto quiere decir que el efecto del aire frío, la alta presión, se adentra tanto en la costa del Pacífico que desplaza un tanto el viento, que normalmente es sur y cálido, lo desplaza y hace que el viento también en estos lugares se acelere, como por ejemplo la región de Caovanal, la región entre Escuintla y Taxisco, la zona entre Escuintla y la región también de Siquinalá, por ejemplo. En estas zonas que ahora también ha cambiado el contorno, el viento tiene libertad de acelerarse y causar los efectos que nos hemos estado enterando a través de 13 Noticias por esta condición arrachada. 3 preguntas básicas antes de finalizar este informe. Gracias una vez más por atender la llamada. Básico es,
Muchos guatemaltecos escuchamos a través de los medios de comunicación, leemos a través de las redes sociales que las ráfagas de viento están entre 60, 70, 80 hasta 90 kilómetros por hora, pero la mayoría nos quedamos, bueno, ¿y qué con eso? ¿Cuál es el estándar regularmente de cuánto es la velocidad de los vientos en Guatemala? La primera pregunta. La segunda, mucho se especula e incluso se habla hasta de situaciones bíblicas, cambio climático cuando ocurren este tipo de fenómenos. ¿Es natural de la época hasta cierto punto relativo? Y lo último sería, ¿hasta qué día más o menos se tiene previsto que permanezcan las mismas condiciones climáticas? Gracias, Alan, por las preguntas. En Guatemala, igual que la temperatura, el promedio de temperatura es 25 a 26 grados centígrados en la ciudad capital. Aquí en la ciudad el viento es norte, entre los 10 y mucho los 20 kilómetros por hora. Cuando estamos en la temporada cálida, el viento es sur, de igual forma, entre 10 y 12 kilómetros por hora. Esta situación, cuando ya se presentan ráfagas de esta naturaleza, es porque estamos demasiado cerca del centro o eje de la alta presión, como ocurre también en el caso opuesto cuando una región se encuentra muy cerca de una tormenta tropical o de un huracán. Por eso, para que tenga una característica de racha, es que determinada velocidad debe sostenerse por un intervalo de tiempo, por ejemplo, 3, 4 minutos, 5 minutos con el viento a esa velocidad puede considerarse una ráfaga, una racha de viento, y luego por los mismos efectos del desplazamiento sobre el contorno geográfico, pues va a tener momentos de acelerarse y desacelerarse. Como la alta presión es constante, entonces tenemos 2, 3, 4 días con este mismo patrón de comportamiento. Y fíjate, Alan, que no solo las actividades terrestres se ven afectadas por ello, como ha sido el caso, el tráfico y las actividades, sino también la navegación aérea tiene que ser muy cautelosa en esta temporada, porque si el viento es arrachado en superficie, podemos imaginarnos cómo serán las condiciones conforme ascendemos en la altitud. Esa es para contestar la pregunta en cuanto al viento promedio en Guatemala ciudad, que es o norte o sur, entre los 10 o 20 kilómetros por hora. En relación a situaciones apocalípticas, pues se da el tema no solo en Guatemala, sino a nivel mundial cuando se dan este tipo de fenómenos, tomando en cuenta que a lo largo del año se presentan, si no son lluvias muy fuertes, son inundaciones, son sismos demasiado fuertes, alertas de tsunami, y así va el dossier de situaciones que tienen que ver asociados con los fenómenos naturales. La atmósfera está diseñada de tal manera que tiene forma de compensar muchos de los efectos de la actividad de contaminación o efectos de la acción del hombre. De esa forma ha sido hecha para que sostenga la vida, que es algo muy valioso. En este caso, si bien es cierto, los tiempos van avanzando de mal en peor en ciertas situaciones sociales y conductas, pero en cuanto a situaciones atmosféricas, las ciencias de la Tierra, cómo funciona el ciclo del agua, cómo funcionan las mareas, cuál es el movimiento de las capas tectónicas, la compensación que generan los huracanes conforme aparecen en determinados puntos del océano. Todo esto pues está regulado de tal manera que en ese sentido pues podemos tener cierta tranquilidad. Estar atentos a cambios y zonas que puedan ser riesgosas es algo que sí, es algo que debemos de tener muy presente para resguardar la vida nuestra y la de nuestra familia, por supuesto, y la de una nación con las medidas que se puedan tomar, en este caso por las bajas temperaturas, y también ponerse a buen resguardo o ver qué situaciones podrían desprenderse fácilmente por el viento que en algún momento puede tener un pico de velocidad demasiado alto. Y tercero, pues así como estamos, conforme el sistema también se va desplazando, porque algo que es cierto es que en la atmósfera no hay nada estático, todo está en constante movimiento y desplazamiento, ya van más o menos 24 horas más 36 horas. Ese sistema podría estar vigente como tal hasta las primeras horas del jueves, cuando el centro del sistema, que está ubicado en la parte norte del Golfo de México, la parte central, se desplace hacia la zona del Atlántico. Lo que tenemos aquí en Guatemala son efectos aumentados debido a la prolongación de esos ejes de alta presión, pero que siguen moviéndose en todo el contorno atmosférico a nivel global, porque así es. El tiempo lo vamos a generar por una alta o por una baja presión, frentes fríos o frentes cálidos, y así van interactuando debido a la ubicación geográfica que haya y el comportamiento de los vientos en determinada región. De manera que ya entre viernes y el fin de semana
debido a los modelos de pronóstico que hay, con cierta certeza, porque estuvo buena la acotación de que un pronóstico, pues es un pronóstico de lo que se va a acercar a lo que puede darse en determinado momento, pero hay ciertas certezas en base a la climatología, la historia, cómo se van tomando estos datos y el comportamiento estacional que se vigila las 24 horas del día por los centros meteorológicos. Esto es lo que con mucho gusto les podemos informar, Alan. Y definitivamente se trata de información importante. Eric, se lo he dicho con anterioridad y se lo reitero, definitivamente, como dicen por ahí, zapatero a su zapato, el experto en el clima es usted. Gracias por atender nuestro llamado esta noche y, por supuesto, para llegar a millones de televidentes a través de T13 Noticias. Eric de Paz, meteorólogo guatemalteco.